Boogie back. Cuando salgo del auto, el ruido me está llamando. Escucho una risa falsa y así comienza el show. Mi corazón estalla, baila sin parar. Nuevamente me dejo llevar. Mi corazón late fuerte cuando salgo a buscarte en la oscuridad. Me enamoro de nuevo y regresa a mí la ilusión. Para poder proteger el futuro, Trunks del futuro se enfrentó a Thamis del futuro y a Blackie, poniendo en riesgo su vida. Al ser herido por parte de Blackie, él se desplomó, pero en ese instante Goku, Vegeta y Bulma regresaron al futuro. El aplastante poder de Vegeta logró acorralar a Blackie. La velocidad en que incrementó su poder confundió a Blackie. Planeta Tierra, F/Ciudad/Universo 7. Ahora nos encontramos con la escena de Vegeta y Blackie viéndose frente a frente después de esa humillación por parte de Vegeta a Blackie, pero otra vez Vegeta toma la iniciativa, dándole golpes y patadas a Blackie. Ellos recorrían por toda la ciudad. En eso Blackie dijo: Blackie, recuerda que tú solo eres un aperitivo, dijo Blackie esquivando los golpes de Vegeta con algo de facilidad, así que no trates de lucirte. Vegeta no le hizo caso a lo que le dijo Blackie y siguió dándole golpes y patadas, para después agarrar sus piernas y hacerla girar, para después mandarla a estrellarse contra unos edificios que estaban cerca. Todos se quedaron impresionados por lo que sucedió. Thamis del futuro quiso ayudar a su compañera, pero Goku le dice: Goku. Alto Thamis, dijo Goku haciendo que Thamis, lo volteara a ver. Ya te dije que estás peleando conmigo. Thamis, y yo ya te dije que me dejes de darme órdenes a una diosa como yo, dijo Thamis, poniéndose en pose de pelea. Goku. Jun, dijo Goku con una media sonrisa. Mientras con Blackie, ella en el lugar donde Vegeta la estrelló, ella empezó a reírse como una loca maniática. Blackie. A pesar que su ki fue otorgada por los dioses y también su cuerpo, actúan como si fuera de su propiedad, sucios mortales, dijo Blackie con una sonrisa sádica, pero ella vio un resplandor y volteó hacia arriba y miró un ataque de ki dirigida hacia ella. Dijo para después ver una explosión en el lugar donde está Blackie. Vegeta por su parte él se encontraba en el cielo con los brazos cruzados mirando el lugar donde mandó su ataque. Vegeta. Jun, no creo que algo tan insignificante como eso te detenga, dijo Vegeta, sal a pelear maldita impostora. Blackie salió de los escombros, quedó enfrente de Vegeta y dijo: Blackie. Creo haberte entendido de cómo fuiste mejorando de nivel tan rápidamente, dijo Blackie a Vegeta, es la ira cierto. Al ver a tu hijo herido te volviste más fuerte, ¿no es así? Ahora que lo pienso es mucho más sencillo, transformar todo ese enojo en poder. Eso es interesante, dijo Blackie con una sonrisa maliciosa para después liberar su energía. Dijo para después crear una espada de ki. Ella lo tomó y liberó más poder para crear una hoz como de la muerte de color rosado. Vegeta. ¿Una hoz? Dijo Vegeta al ver la hoz de Blackie. Blackie. Mira aperitivo, toda mi ira y fuerza he logrado conseguir una fuerza inigualable, dijo Blackie mirando su hoz. Jajaja, probemos esto. Blackie al decir esto movió su hoz lanzándole una ráfaga de ki rosado a Vegeta, que este último solo lo esquivó. Vegeta. Ja, eso lo puedo, dijo Vegeta para ver a su lado una brecha en el cielo, creada por Blackie, ¿pero qué es eso? Blackie. No tengo idea, dijo ganándose la atención de todos, tal vez se tratara de un universo. ¿Un futuro remoto del pasado? Jajaja, ni idea, pero posiblemente se trate de toda la ira y el poder que yo mismo acumule. Thamis, Jajajajaja, pelear contra oponentes así de fuertes, nos ha llevado mucho más allá de los límites, dijo Thamis, mirando la brecha, es la auténtica obra de una diosa, la prueba que puede juzgar cualquier existencia, ¿no lo crees? Son Goku, dijo para después ver a Goku.
Goku. No te distraigas, dijo Goku dándole un golpe. Thamis, mandánla hacia el suelo, ¿no crees que ser inmortal te hace más descuidada? Thamis, ja 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 ja, ¿me sigues atacando a pesar de que soy inmortal? Dijo Thamis, incorporándose. Goku. ¿Y a mí qué me importa? Dijo Goku en pose de pelea al igual que Vegeta y empezar a liberar su poder. Después de liberar su ki, ellos atacaron a Thamis, y a Blackie, ocasionando un gran polvorío y choques de poderes. Mientras tanto con Bulma y compañía, que estaban en un refugio, además de que Trunks ya está mejor. Trunks, Mai ve cómo andan Goku y mi papá, dijo Trunks, a Mai, Mai, hizo caso a lo que dijo Trunks, y miró a través de sus binoculares a Thamis, dirigiéndose en donde están ellos. Mai, Thamis viene para acá, dijo Mai, a Bulma y a Trunks, Bulma. ¿Cómo que Thamis viene para acá? Dijo Bulma alterada. Trunks, pero mamá, ¿cómo anda la máquina del tiempo? Dijo Trunks, a su madre. Bulma. Ni me preguntes, aún le falta unos detalles, dijo Bulma a Trunks, Trunks, lo voy a distraer o con suerte la elimino, dijo Trunks, Mai, pero si es inmortal, dijo Mai, Trunks, eso no importa, es la única opción que tenemos, dijo Trunks, pero Bulma dijo. Bulma. Si lo hay es, utilizar el Mafuba, dijo Bulma a Trunks, Pensábamos en sellar a Thamis con el Mafuba. Trunks, pero sin la ayuda del señor Goku, ¿cómo lo haremos? Dijo Trunks, a Bulma. Bulma. Eso no importa, además tú podrías hacerlo, dijo Bulma sonriendo. Trunks, Mai, ¿qué? Dijeron ellos sorprendidos. Mientras con Goku y Vegeta, ellos estaban en serios problemas porque de la nada apareció otro Blackie con el pelo rosa más oscuro, pero no solo eso, ellos estaban rodeados por 7 copias de Blackie. Goku. ¿Cómo rayos aparecieron esas mujeres? Dijo Goku mirando a su alrededor. Vegeta. Y yo que sé, que Blackie te responda, dijo Vegeta. En eso la brecha generó otra copia de Blackie, así dando el número 8 de copias de Blackie. Goku. Genial, vino otra, necesitamos refuerzos pero ya, cambio, dijo Goku. Vegeta. Esto no es una película de policías y ladrones, dijo Vegeta. Goku. Lo siento, pero quise decir eso, dijo Goku. Vegeta. Idiota, dijo Vegeta. Goku. Bueno, basta de palabrerías, dijo Goku. Blackie. Jajaja, sí, trato de decir algo Blackie, pero Goku lo interrumpió. Goku. Dije basta de palabrerías, deja pelear y cállate, dijo Goku para después atacar a los clones. Planeta Tierra, F/refugio/ universo 7. Mientras con Trunks, se encontraba practicando el Mafuba. Trunks, Mafuba, dijo Trunks, poniendo los 2 pulgares arriba, Mafuba, dijo con otra pose poniendo sus manos en la cabeza, ábrete sésamo, digo Mafuba, dijo Trunks, en otra pose de poner sus brazos al frente de él. Mai, esas poses no sirven, dijo Mai, a Trunks. Bulma. Ya me acordé, dijo Bulma poniendo su celular enfrente de ellos, miren este video. Trunks, miró el video y dijo con una gota en la cabeza. Trunks, ¿qué tiene que ver Plaza Sésamo con esto? Dijo Trunks, con una gota en la cabeza. Bulma. ¿Plaza Sésamo? Dijo Bulma, mirando su celular que tenía el video de Plaza Sésamo, perdón, video equivocado, dijo para después poner el video original. En eso ellos miran el video en el que Piccolo hace el Mafuba de manera correcta. Trunks, ahora entiendo del por qué el tarrón, pero eso no tiene nada que ver con lo que me dijiste, dijo Trunks, a Bulma, mejor lo practico, es mejor que la explicación de mi mamá. Bulma. Bueno, mientras lo practicas yo haré tiempo, dijo Bulma. Trunks, ¿a qué te refieres? Dijo Trunks, Bulma.
La voy a distraer, dijo Bulma, pero vio la cara de preocupación de su hijo y dice, tranquilo, estaré bien, dijo para después salir del refugio. Planeta Tierra, Ciudad/Universo 7. Ahora vemos a Thamis, llegando al frente de la entrada del refugio y vio a Bulma que se la acercaba de manera nerviosa, pero ese nerviosismo se esfumó. Bulma. Oye, tú debes de ser Thamis, dijo Bulma a Thamis, Te ves muy fea, pero descuida, te podría enseñar varios cosméticos para la cara y te volverás una diosa muy hermosa y sexy a la vez, dijo Bulma, pero vio la cara de molestia de Thamis, y se asustó. Ella sintió el verdadero terror y Thamis, lo agarró del cuello de la playera y dijo, Thamis, ¿a quién le dices fea, maldita vieja? Yo soy más bonita y más sexy que tú, dijo Thamis, a Bulma. En eso Trunks, junto a Mai, aparecieron y Trunks, al ver la escena recordó la triste muerte de su madre de su época ocasionada por Blackie y dijo, Trunks, Mamá, dijo Trunks, llamando la atención de Thamis, Thamis, Jun, dijo Thamis, mirando a Trunks, para después mandar a Bulma hacia el suelo. Trunks, eres una maldita, ¿cómo te atreves? Dijo Trunks, furioso a Thamis, para después transformarse en Super Saiyajin Jun a su aura celeste por dentro del aura del Super Saiyajin, en eso se puso en pose, al igual Mai, que tenía el tarrón en sus manos. Thamis, sinceramente ya no me sirves de nada, así que todo lo que hagas ya no servirá, dijo Thamis, a Trunks, Trunks, tengo que hacerlo, tengo que sellarla, pensó Trunks, para después mirar a su madre que estaba en el suelo y aumentó más su ki. Thamis, intentas ganar algo de tiempo para que alguien venga a ayudarte. Bien, como gustes, mortal, dijo Thamis, En eso Thamis, miró los ojos de Trunks, y se quedó sorprendida, en eso Trunks, dijo furioso. Trunks, desaparece, Mafuba, dijo Trunks, haciendo el Mafuba. Thamis, dijo Thamis sorprendida, para después ser succionada por el Mafuba. ¿Qué clase de poder es este? Trunks, ¿qué te parece, Thamis? Te mostraré la verdadera fuerza de un humano, dijo Trunks, aún con el Mafuba. Thamis, la fuerza de un humano. Ustedes son solo unos despreciables humanos, dijo Thamis, molesta. Mai, escúchame bien, tú solamente eres una maldita diosa, no sabes nada sobre los humanos, dijo Mai, Trunks, no tienes derecho a subestimarse. Dijo Trunks, Trunks, Mai, A los humanos, dijeron ellos, para después Trunks, le dijo a Mai, Trunks, listo Mai, dijo Trunks, a Mai, Mai, sí, dijo ella abriendo la tapa del tarro. En eso Trunks, movió sus manos dirigido hacia el tarrón, en eso el cuerpo de Thamis, se dirigió hacia el tarrón. Thamis, este no puede ser mi fin, dijo Thamis, antes de meterse por completo al tarrón. Después de que Thamis, lo metieran en el tarrón, todo volvió a la normalidad en donde estaban. Trunks, volvió a su estado base, para después ver a Mai, y sonreír. Luego Bulma se les acercó sonriendo. Bulma. Lo lograron, dijo Bulma sonriendo. Trunks, Mamá, dijo Trunks, sorprendido, para después sonreír. Si lo logramos. Bulma. Si ahora solo falta Blackie y el futuro volverá a la normalidad, Mai, ponele el amuleto de papel para poder terminar el sello, dijo Bulma. Mai, sí, ¿en dónde está el amuleto? Dijo Mai, dejando sorprendida a Bulma. ¿Qué? Planeta Tierra, Kame House Universo 7. Mientras en Kame House se encontraba el maestro Roshi hablando por teléfono. Maestro Roshi. Aigan, se les olvidó algo de mucha importancia, dijo el maestro Roshi en el teléfono.
Planeta Tierra, P/Corporación Cápsula Universo 7. Mientras en el corporación se encontraba Trunks de esa época recibiendo la llamada y un Piccolo furioso. Trunks. Señor Piccolo, dijo Trunks a Piccolo que este tenía el teléfono en sus manos. Piccolo. Es un idiota, dijo Piccolo furioso con gotas en la cabeza. Planeta Tierra, F/Ciudad/Universo 7. Mientras con Trunks, F, y compañía, ellos estaban tratando de que Thamis, F, no saliera del terrón. Trunks, F. Mama, tú venías con ellos, ¿cómo rayos se les pudo olvidar? Dijo Trunks, F, a Bulma. Bulma. Y yo qué sé, si Goku es el que no debió olvidarse, dijo Bulma a Trunks, F. Mai, F. No es momento de pelear, dijo Mai, F, pero la tapa del terrón se abrió, dando paso a Thamis, F. Oh no. Todos miraban a Thamis, F, en el cielo, que esta última estaba con sudor en la cara y cansada. Planeta Tierra, F/Ciudad/Edificios/Universo 7. Mientras con Goku y Vegeta, ellos estaban peleando con las copias de Blackie, pero esta última volteó a mirar por el lugar donde estaba Thamis, F. Blackie. Thamis, de un momento no pude sentir su ki, pero ahora sí, ¿qué rayos estará pasando? Dijo Blackie teletransportándose en donde está Thamis, F. Goku. Toma esto, dijo Goku a la copia de Blackie, pero vio que todas las copias se esfumaron. ¿Viste Vegeta? Todas las copias se esfumaron. Vegeta. ¿Qué estará pasando? Dijo Vegeta. Goku. No lo sé, vamos, dijo Goku poniendo sus dos dedos en la frente. Vegeta vio esto y tocó el hombro de Goku, para después ser teletransportados. Planeta Tierra, F/Ciudad/cerca del refugio/Universo 7. Ahora Blackie apareció en el lugar donde está Thamis, F. Blackie. ¿Qué sucedió, Thamis? Dijo Blackie a Thamis. Trunks, F. Es Valkyrie, dijo Trunks, F, mirando a Blackie. En eso Goku, Vegeta, Shin y Gowas aparecieron en el lugar. Papá. Vegeta. ¿Todos están bien? Dijo Vegeta a los demás. Bulma. Si estamos bien, dijo Bulma. Vegeta. Nos encargaremos de ellos, dijo Vegeta. Mientras con Thamis, F, y Blackie. Blackie. Dime qué sucedió, dijo Blackie a Thamis, F. Thamis, F. Todo indica que cometimos un grave error en subestimar a los humanos, dijo Thamis, F, a Blackie. Hay que tener cuidado, nuestro sueño acabará. Blackie por su parte miró por un momento a Goku y sus amigos. En eso dijo. Blackie. No tenemos opción, ya se terminó la hora de jugar, dijo Blackie. De todos modos nos queda un truco más para acabarlos. Goku. ¿Un truco más? Dijo Goku serio. Thamis, F. Si es momento de hacerlo, dijo Thamis, F, mostrando su potala que este brillaba. Gowas. Imposible, dijo Gowas sorprendido. En eso Blackie se puso su potala en su oreja izquierda y Thamis, F, se lo ponía en la derecha, para después sus potalas empezarán a brillar más y liberar ondas, para después ellas dos empezarán a sonreír con malicia y en un movimiento rápido sus cuerpos se juntaron, para luego girar y brillar. Todos miraban sorprendidos por lo que están viendo. Luego el brillo aumentó, para después ver una figura con el pelo del Super Saiyajin y vestimenta de Saiyajin. En eso dijo. Thamis. Esta forma es justicia, dijo la fusión de Thamis, F, y Blackie. Esta forma es el mundo, dijo ella para después ver su apariencia que casi se parecía a Blackie con la única diferencia de piel verde, pelo del Super Saiyajin con el color blanco, traje de Supremo con la única diferencia de que gris con toques rojos, unos mini short de color negro, medias largas del mismo color que el mini short, botas de color blanco y porta sus potala en ambas orejas puntiagudas. Alábenlo, contémplenlo, esta es la verdadera